Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Oiga, ¿cómo estará el gobierno de arrinconado, desgastado, salpicado y desesperado que están deseando que llegue ya el próximo jueves? Implorando que en 72 horas Puigdemont les tire el salvavidas que necesita. ¿A qué punto no habrá llegado de desesperación el gobierno para que no sea Puigdemont quien reclame su propia amnistía, sino que sea el gobierno el que sienta la necesidad imperiosa y extrema de tener que concedérsela? Así que bienvenidos sean ustedes a un país en el que quien lo preside necesita un delincuente fugado para que este prófugo de la justicia sea quien le ayude a levantar el vuelo. Bueno, saben ustedes que Pedro Sánchez se va a apuntar una victoria el próximo jueves porque va a aprobarse en la Comisión de Justicia la ley de amnistía, previo paso para su aprobación definitiva por la mayoría gubernamental. Dirá usted, ya esto nos lo dijo y cuando parecía que la amnistía iba a salir adelante, pero al final fíjense lo que pasó. Bueno, es que está diciendo Puigdemont que se va a aprobar la ley de amnistía, lo cual, oiga, no es poco. En sus manos está. ¿Puede cambiar de opinión Puigdemont? Hombre, no es Pedro Sánchez, pero desde luego puede hacerlo él también. La única duda reside en saber si el texto del gobierno vuelve a mutar con cambios que contemplen el delito de terrorismo o se va a quedar como está. Ya veremos, iremos viendo, porque no sería la primera vez que en un alarde de creatividad e ingeniería legislativa le da el Partido Socialista un repasito al producto para dejarlo a gusto del comprador y que entonces Puigdemont quede totalmente satisfecho. La ventaja que tienen quienes participan en la Comisión de Justicia del jueves es que ya les están dando el trabajo hecho. Solamente tienen que asentir y firmar lo que les pongan por delante, porque todo esto se ha trabajado a miles de kilómetros en el verdadero Palacio Presidencial, que no está en la Moncloa, sino en Waterloo. Y durante el fin de semana, el inquilino de este inmueble ha adelantado que efectivamente va a volver a España. La verdad es que no cabía muchas dudas al respecto. Y tampoco había dudas al respecto de que cuando el gobierno nos contaba que Puigdemont se había hecho constitucionalista y que abandonaba y renunciaba a la vía unilateral, nos la estaba intentando colar otra vez, nos estaba intentando meter por la puerta de atrás una mercancía averiada. Por si había dudas, aquí tienen a Puigdemont este fin de semana diciendo que si el gobierno cree que han renunciado a la vía unilateral, van listos. Mentre l'estat espanyol no resolgui democràticament la demanda democràtica... Decía Puigdemont, mientras el Estado español no resuelva democráticamente la demanda del pueblo catalán, tenemos el derecho y el deber de prepararnos para la unilateralidad que no es declarativa, sino la práctica. No és la declarativa ja, sinó que és la pràctica. Ha de ser una y añadía, debe ser una unilateralidad práctica que debe hacer materialmente posible la independencia. Aquí está, Puigdemont. Bueno, pues esta es la cosa. No era verdad que Puigdemont renuncie a la vía unilateral, no era verdad que haya firmado el Partido Socialista con Puigdemont ningún pacto de legislatura que íbamos a ir sufriendo, que todas las leyes las va a ir sudando, vaya si lo va a ir haciendo el Partido Socialista y Pedro Sánchez. Y tampoco es verdad que haya habido ninguna negociación. Miren, aquí lo que ha habido es un proceso de entreguismo, en el que Pedro Sánchez ha ido cediéndole en todo a Puigdemont todo lo que ha pedido, sin que el prófugo ceda en absolutamente nada. Pero todo, por supuesto, siempre, claro que sí, en nombre del progresismo, que para eso esto lo está haciendo Pedro Sánchez. Da igual que lo que haga no sea progresista, así lo hace el presidente del gobierno. La parroquia sanchista se limita a asentir con la cabeza, decir sí, buena, y efectivamente todo se hace en nombre de la izquierda y del progresismo. Bueno, resulta enternecedor, que en la semana en la que el gobierno está aprobando en comisión la ley con la que se le da la impunidad a personas a las que se les atribuyen graves delitos, sedición, ya veremos si terrorismo, desobediencia, malversación de dinero público, oiga, corrupción. En esta misma semana haya venido la vicepresidenta hace un rato, vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz, a clamar contra los... No es broma, los indultos a los corruptos. Dirá usted, no puede ser. Bueno, pues lamentablemente es. Pensamos que ha llegado el momento ya de modificar la figura para que nunca más este instituto se pueda conceder en casos de corrupción. Podemos y sería conveniente que repasemos los casos de indultos por corrupción. De acuerdo, repasemos, vicepresidenta. Empezando por Oriol Junqueras, ¿le parece a usted bien? Raúl Romeva, Jordi Turull, Dolors Barça, que además de sedición cometieron el delito de malversación en golpe del año 2017. Todo ello es corrupción política. La malversación de dinero público, el dinero del contribuyente malversado por el político de turno, que lo utiliza mal y lo utiliza para otras cosas para las que evidentemente no tenían que utilizarse. Así que, si usted está indignada, señora vicepresidenta, con los indultos a los corruptos, empiece por decírselo al presidente del gobierno y evidentemente écheselo en cara. Mañana tiene Consejo de Ministros, será una buena oportunidad seguramente para hacerlo. Hace falta tener el rostro de hormigón armado para que en la semana en la que se empieza a amnistiar a todos los independentistas corruptos,
Venga la vicepresidenta a explicarnos a todos que hay que terminar con los indultos. No es una broma. Es una tomadura de pelo. Pero es que Yolanda Díaz ha venido esta mañana también a hacer una propuesta para luchar contra la corrupción. Se trata de la creación de una autoridad completamente independiente, dotado de del personal imprescindible, de los recursos materiales, de los recursos físicos imprescindibles, para ser un organismo especializado en la materia anticorrupción y, además, que engarce con todas y cada una de las administraciones públicas de nuestro país. Estos organismos ya existen. Existen desde la Grecia clásica, además. Se llaman tribunales de justicia y en ellos trabajan jueces, fiscales, abogados y todo el personal necesario para luchar contra la corrupción. Proponer a estas alturas una autoridad independiente controlada por el Congreso de los Diputados para auditar a las instituciones públicas con el objetivo de prevenir posibles casos de corrupción, pues hombre, puede estar bien y puede sonar estupendamente, pero claro, ¿vas a poner al Partido Socialista a auditar el caso del Tito Berni, el caso Koldo, el posible caso Armengol? ¿Vas a poner al Partido Popular a vigilar sus tropecientos casos de corrupción? ¿Vas a poner a los independentistas a hacer lo propio con lo suyo? Organismo independiente, dice la vicepresidenta, ¿de verdad? A ver, ya nos sobran, no hace falta montar ningún chiringuito más formado por los políticos, porque ya tenemos tribunales de justicia, que además de independientes, sí que investigan. Y además tienen la ventaja de que cuando se da el caso hasta emiten sentencias, fíjese, con las que se condena con penas de distinto tipo, incluso la privación de libertad, a quienes cometan cualquier tipo de delito. Esos organismos independientes ya existen. Muy bien lo saben quienes han estado en la cárcel. Y por ir terminando, lo de Francina Armengol, que cada día que pasa está más arrinconada. Hay mucha información. Vamos a ver, para entender el asunto sin perdernos en los meandros de la trama, lo esencial es prestar atención a la inmensa diligencia con la que manejó con dinero público la compra de material sanitario la trama corrupta del amigo Koldo allí en Baleares. Ya el viernes les contamos en este informativo que Francina Armengol se negó a denunciar que le estaban colando un material defectuoso y que a pesar de saberlo se pagó con enorme diligencia en tiempo récord casi 4 millones de euros y que avaló poco después a la empresa de la trama para que pudiera firmar nuevos contratos. Sin embargo, lo más ilustrativo es atender a los tiempos con los que Armengol se manejó en 2020, porque es que así se va a entender, ya verán mejor lo que hay. Lo cuenta hoy el diario El Mundo. Primero a Francina Armengol le cuelan unas mascarillas defectuosas. A las 48 horas, Armengol se da cuenta de que esas mascarillas no valen y que se la han colado. 7 días después las paga. 3 meses más tarde solo las retira de los hospitales porque no valen. 4 meses después de comprarlas y de retirarlas de los hospitales, coge y avala la credibilidad y profesionalidad del vendedor, es decir, la trama del Tito Koldo, y 3 años más tarde, justo el día en el que se marcha de la presidencia de Baleares, probablemente manchada así, reclama el dinero de esas mascarillas. Oiga, debe ser esta la exquisita forma natural de proceder de las administraciones públicas, pero viendo cosas como estas, lo normal es que Ábalos se sienta como cabeza de turco, como chivo expiatorio y hasta como el tonto útil de las necesidades sanchistas. Porque claro, si el Partido Socialista arrinconó a Ábalos hasta el punto de forzarle a tener que abandonar su escaño en el PSOE, si el exministro es verdad que tiene una responsabilidad política, ¿no tendría la misma responsabilidad la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol? Porque hasta donde sabemos, ni uno ni otra están detenidos ni imputados, pero los dos están salpicados. Sí es cierto esto, ¿verdad? Es aquí donde se mide la gallardía del sanchismo, que se pone muy digno exigiendo responsabilidades contra quien tiene solamente un escaño, pero se aparta educadamente de la exigencia de responsabilidad pública a la hora de exigir ningún tipo de renuncia para la presidenta del Congreso, que es la tercera autoridad del Estado. Claro, es que pedirle la dimisión a Francina Armengol como que es algo bastante más difícil de asumir que pedírsela al bueno de José Luis Ábalos. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.